Gloria a Dios. Hermano Páez, de verdad que ha sido una bendición todos estos datos que nos ha dado, cómo está siendo el pueblo edificado. A ti que nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, si este contenido ha sido de bendición y edificación para tu vida, por favor comenta, compártelo y dale un potente like en el nombre poderoso de su hermano Páez. Nos interesaría saber acerca de esa campaña de los Minas y ese gran milagro que pasó en el mercado de los Minas, donde estaba el mercado de los Minas, la plazoleta que estaba allí, ese milagro que ha sido tan comentado y que también en el libro pues detallo parte de esta historia. Cuéntenos a ver. Fíjate, siempre que hablábamos, Urbán me decía, no nos juntemos con gente incrédula, que el incrédulo no va para parte. El incrédulo no funciona, no encaja en esto. Esto es para gente que le creen a Dios. Y yo lo creo a Dios. Voy a hacer un stop. En esa campaña, cuando Urbán llega a Dominicana, porque apenas se había, ¿verdad? Tiempecito se ha reconciliado. Había mucho ataque. Hubo mucho ataque. Háblenos de eso y luego seguimos más adelante. Los ataques, sin mencionar nombre, estaban basados en la formación de los ministros de la época, cómo se formaron y cómo disciplinaban a cualquier miembro de la iglesia, hermano o hermanita. Por ejemplo, si yo me dejaba crecer el bigote, como yo tengo bigote ahora mismo, eso era una disciplina. Podía ser 2 meses, 3 meses. O sea, muchas hermanitas se pasaban el peine porque tenían el pelo no muy bueno, brillaba y se notaba que algo pasó por ahí, una disciplina. Quiere decir que, basado en eso, de que si por cualquier cosa menor, vamos a ponerlo en ese sentido, disciplinaban a un hermano o una hermana, pues yo entendía que Luis debía de pasar por un proceso de disciplina. No todos los casos son iguales. Y el problema es el siguiente: la soberanía de Dios. Dios no tiene que preguntarle a nadie por lo que él va a hacer. Estoy de acuerdo. Entonces, el respaldo de Dios es la prueba de cuando Dios está con un hombre. Porque aquel que se cree que está limpio, que tiene buen testimonio, que no ha hecho lo que él asume que el otro ha hecho, lo que él sabe, ora no por una nube, por un dolor de cabeza y no se sana. Y ora, porque hay gente que habla mucho, una parafernalia y una cosa, y no pasa nada. Y esa es una de las cosas que pasan hoy con los llamados apóstoles. No es que no existe, pero hoy día apóstoles que no tienen señales que le sigan, de ninguna. Y tiene que haber algo. Pero es un título, parece que te catapulta, te da éxito, te da prestigio, tiene guardaespaldas y todas estas cosas. Y uno que ha vivido tanto, vivió el ayer y está viviendo el hoy. Entonces, él con la gente incrédula no comulgaba. ¿Tú no lo crees? Y muchas veces me decía, ese que está ahí, que si no crees, sácalo. Yo saqué Ujieres muchísimo, tú no puedes ser Ujieres. ¿Me entiendes? Que la gente pone en duda. Toda la gente que analiza, si te junta con ellos y te lleva de ellos, matan la semilla de tu fe, de como tú le crees a Dios. Él aprendió a creerle a Dios de una manera y Dios honró eso. Amén. Lo honró. Entonces, él decía, wow, ese sol, la gente le coge miedo. Dice, pues si el infierno es más caliente que esto aquí. Y dice, voy a orar a Dios hoy y Dios va a tener que hacer un milagro aquí. Pero eso lo dijo delante de la multitud. Conversando. Porque nosotros conversábamos antes de ir a la campaña. Okay. ¿Qué tú crees hoy qué va a pasar hoy? Digo, recuerda que siempre hemos hablado que lo que pasó ayer es de ayer. Si vienen de ayer a testificar, lo ponemos. Pero yo no estoy contando con lo que Dios hizo ayer. Porque a veces llegan personas y dicen, yo estuve en Colombia y Dios hizo tanto, y aquí llega y no pasa nada. Y yo estuve en África, hizo esto, y aquí llegan y no pasa nada.
No, no, no. Dios te usa donde quiera que tú llegues. Cuando Dios te envía. Y entonces pues, así un sol y el oro. Y, o sea, había mucha gente, Sí, sí, más o había- menos qué cantidad, había miles de personas. Oh, sí, 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 había Sí. mucha gente, estaba llena la plazoleta. Y de repente esa nube empieza a dar vueltas y se pone arriba. Yo a veces decía, eso era como los moños que usaban antes las mujeres, que eran como redondos. Y le tapaba que el sol no le diera en las orejas ni en los hombros. Sí. Y aquello fue milagroso. Hubo una de las O noches, sea, una nube se posó, se posó encima. todo el mundo lo vio, O seguro eso era lo visible. cubrió la multitud. Porque el sol se veía en los extremos. Si yo tengo un círculo aquí, ¿ok? Ajá, Y este círculo, el sol está dando. ok, Aquí a donde está, Ok. va a haber una sombra. Ok. Pero en los lados, en los laterales, exactamente. aquí se ve el sol, arriba. exactamente. No fue que O sea, se fue ve una cobertura, una sombrilla. una sombrilla. Y más o menos, como usted recuerda, hubo algo, vino un viento, algo antes de pasar eso. Sopló un viento y se venía moviendo. Tú sabes que las nubes tú las miras como que van lentas y viene y se posó ahí, Y se posó. en ese lugar. Y por 5 minutos, 10 minutos, ¿por qué No, tiempo? hasta que se ministró todo. Ok, y la gente, ¿qué decía al ver eso? Porque eso es algo que es atípico. Mira, yo siempre digo que hay gente, y me baso en la parábola del sembrador. Hay personas, los que caen en piedra, se emocionan en el momento y se van con esa emoción que les produce. Pero el diablo está trabajando y las aves vienen y se comen la semillita y saben que eso fue así. Y hay algunos que empiezan a hacer análisis, aún evangélicos, pero hay fenómenos físicos que se producen porque las nubes descienden y hay un proceso de condensación, de evaporación. Hacen 20.000 inventos. A esa gente incrédula hay que evitarlo. Tú tienes que tratar con gente que cree. Y lamentablemente hay muchas personas en niveles ministeriales, pastores, apóstoles, profetas, que son incrédulos y analizan, oran por ti y después te mandan al médico. Tremendo, tremendo. No te mandan al médico para que te analice a ver si te sanó. No, para que te... Para que pruebe que no te sanaste, que estás enfermo. Yo estaba mirando un predicador en tiempo pasado, apellido País, También. de Venezuela. Y él dijo, tengo en mis manos una pastilla, ellos le dicen Tylenol, y voy a orar. ¿Qué le doy? ¿El Tylenol para el dolor de cabeza o la oración? La gente nos han condicionado a creer las cosas que estamos mirando cuando tenemos que ver por fe lo que Dios puede hacer y Dios esperando. Y la incredulidad detuvo a Cristo de no hacer milagros en muchos lugares donde iba por la incredulidad de la gente. Hay personas que no le sirven a Dios y tienen fe de que Dios lo puede sanar. Más, y buscan todas las campañas. A Luis le gustaba predicar a los inconversos. Y él dice, todos los que están ahí adelante, ¿quiénes son? Digo, la mayoría son evangélicos, enfermos. ¿Y qué pasa? Y en tu iglesia donde tú vas, no está el mismo Dios, el mismo Cristo, que hace milagros. ¿Qué está pasando? Que no pasan allá y tú tienes que venir aquí. Ese era un cuestionamiento que nosotros analizábamos. Y él decía, hay mucha incredulidad. Y déjame decirte, Dios levanta líderes para que inspiren a los que están ahí. Amén. Pero hoy día hasta se vende, se pregonan productos naturales, se vende de los púlpitos. El púlpito es un lugar consagrado a Dios y es poderoso, porque tú predicas vida desde ahí arriba, predicas muerte, puede matar y puede dar vida. Entonces se utilizan para muchísimas cosas que verdaderamente no glorifican a Dios. Me dice hermano Páez Ezequiel Molina Rosario, que él estuvo en esa campaña, él estuvo a cargo de lo que era el sonido, Todo, de sí, la actividad, sí, me eso cuenta es él. correcto. Y él me dice que la campaña era
hasta el sábado, porque no se hagan culto los domingos, porque hagan culto en las iglesias. Entonces él me cuenta de que Luis le dijo a él de que extendieran la campaña un día más, porque Dios le había dicho. Entonces la preocupación de Ezequiel Molina era que a esa hora, donde se iba a efectuar la campaña, había un sol terrible. Y entonces Luis le dijo que no se preocupara porque Dios había tratado con él que iba a poner una nube en aquel lugar. Y entonces en el libro pues escribo esta parte. Entonces él le dijo exactamente hasta la hora que Dios iba a colocar la nube en aquel lugar. Como Uruguay, en nuestro lenguaje que hablábamos, ¿no? Me decía, mira hermanito, tú vas a ver lo que va a acontecer hoy. Y tú sabes que Dios ha hecho esto en Puerto Rico, en Cataño, una noche que empezó a llover y Él le ordenó la lluvia que se detuviera. Nos mojamos con las primeras gotas y ordenó, era un vendaval que iba a caer. Y Él dice, observa lo que va a acontecer. Y ya yo entendí ese lenguaje. Cuando Él y yo conversábamos, yo entendía perfectamente. Hablaba el mismo lenguaje. Yo lo conocía. Cuando Luis tenía algún encuentro con Dios y nos encontrábamos, ya yo sabía. Ese milagro, hermano Páez, si se fija, ¿verdad? El de Cataño, está narrado en el libro. Pero ese milagro lo cuenta el hermano Víctor Agüero. No sé si lo escuchó. Sí, yo lo conocía. Víctor. Sí, entonces es maravilloso también uno ve todas estas perspectivas, cada quien da una perspectiva, ¿verdad? Mirando el accionar del Espíritu a través de alguien. Y cuéntenos también, había una señal que seguía mucho a Luis, ¿verdad? Porque lo vimos a Dios obrando no solamente en las personas atadas por demonios, en las personas que necesitaban una sanidad, un milagro en la vista, sordos, mudos, estrabismo y otros milagros. Pero una de las cosas, el aceite, cuénteme, hermano Páez. Una de las cosas de ese milagro es que yo estaba dirigiendo y las primeras aguas me mojaron. Entonces yo tenía un traje nuevo que supuestamente era gabardina. Y él oró porque iba a seguir lloviendo, como dicen, de corrido. Se detuvo, se pudo terminar y terminando, después que terminamos, el pantalón se me encogió casi hasta la mitad de la pierna, la tela, y eso me tenían turbado. Sí, pero yo cogí las primeras aguas, yo no salí corriendo. Oramos, él dijo, un momento, vamos a orar. Se detienen las aguas, el viento de Jehová. Y entonces pues, algo maravilloso eso. Ahí nosotros cruzábamos todos los días de San Juan en la famosa lancha de Cataño. Cruzábamos allá. Y en el último día de campaña del cumpleaños, y le celebramos el cumpleaños, y fue un culto glorioso. Dios hizo super maravilla. Un día él viene, ve manito, a ver manito, mira, aceite, manito, míralo cómo corre, mira. Y yo digo, es que Dios hace eso y más. Amén. Dice, y Dios me dijo que va a poner unción nueva. Dios va a empezar a quitar peso en mucha gente. Me lo dijo, que no me desesperara, que lo iba a hacer en el momento cuando yo menos estuviera esperando. Entonces pues, acontecieron muchas cosas en lo que continuaba el tiempo. Y entonces pues, nos separamos. Yo seguí solo. Cogí, me fui a Pensilvania, en todos esos sitios por allá a la campaña. Y antes de su muerte, su hermano me dijo que él me estaba buscando. Y él me decía, si usted hubiese estado con él, no le pasa esto. Porque yo tenía control sobre él. Sí, yo le decía, eso no es así. Digo, siéntate ahí, que lo que tú predicas, yo te voy a buscar aquí. Porque tú dices que si lo de este libro no tiene valor, que tú lo votas. Entonces yo te voy a leer, a ver si tú lo votas o no. Y me decía, ay hermanito, gracias, porque yo sé que tú me cuidas. Amén. No, hermano Páez, damos gracias al Señor, no pueden quejarse. Le hemos dado una entrevista jugosa, una entrevista bien sustanciosa.
Que Dios les bendiga, hermano Páez. Poder hacer una oración por esa persona que nos están viendo a través del canal, que anhelan que esa unción repose sobre ellos también. Bueno, una de las cosas antes de orar, un consejo. Hay mucha gente que dicen, ay, yo quisiera ser como Uruguay. Eliseo anhelaba la unción que había sobre Elías. Anhelar la unción que hay sobre un hombre no tiene nada de malo. Eso es normal cuando uno lo hace con el deseo de honrar y glorificar a Dios. Entonces yo le digo a los que están en el ministerio y desean que Dios lo use, sea primero espontáneo, uno. Segundo, sea usted. Tercero, que usted le pida a Dios que lo use como fulano. Eso no tiene absolutamente nada de malo. No haga las cosas para catapultarse usted y tener éxito, nombre y fama. Dios se encarga de situarlo y ponerlo en el lugar donde Dios cree que usted debe de estar. Hágalo para gloria de Dios. No busque un día específico para ayunar. Si usted siente a las 5 de la tarde que va a ayunar, empiece ahí mismo, porque así era Luis Urbay. Empezamos a ayunar ahora, a las 5 de la tarde. La gente dirá, esto es ilógico, porque ayunar es abstenerse de ingerir alimentos. ¿Y dónde dice que hay hora específica para empezar un ayuno? Ese era Luis Urbay, su método, su llamado. Y si Dios hace 10 milagros hoy y mañana usted continúa, lo que pasó ayer está ayer. Usted necesita que Dios haga más, porque los milagros motivan a la gente, porque son cosas que no se están mirando con frecuencia y sobrepasan los límites naturales donde el ser humano llega y tiene límites. Ahí empieza Dios. Amén. Entonces, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, mira a todos aquellos que están en el ministerio pastoral, en el ministerio evangelístico, en el ministerio de predicación, en todos los ministerios que desean glorificarte y quieren que tú lo uses. Hay que pagar un precio de dedicación, de soledad, de apartamiento, de estar separado para ti y hacer todas las cosas para tu gloria, pensando siempre que lo que pasa no es por nosotros, sino es por ti. Y que no miremos esto como una manera de tener remuneración económica y acumular dinero, porque tú te encargas de suplir de cualquier manera y darnos en abundancia que nos sobre. Imparte ministerio. Permite que te pidan ministerio, que te pidan que tú los uses, Señor, porque hay que pedírtelo con sinceridad, porque tú conoces las intenciones y tú trabajas en base a las intenciones. Recibe la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre.